de las mayores bibliotecas de la investigación del fenómeno OVNI, no solo en México, sino en Latinoamérica, y estamos accesando a ella, y quien es dueño de la misma es el prestigiado investigador mexicano, don Carlos Guzmán Rojas. Don Carlos, un gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Salvador? Un gusto, al contrario, tenerte aquí en esta Ciudad de México, de que hace tantos años que habíamos estado pensando que vinieras, y bueno que ya por fin se sucedió este día. Bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Y pues ante todo compartir con todos nuestros amables teleauditores, por así decirlo, esta joya y joyas que tiene aquí, que nos está compartiendo su biblioteca personal. Nos comenta que son alrededor de 4,000 libros los que tiene de todos los rincones de nuestro planeta Tierra, de prestigiados investigadores, desde los primeros que salieron en el siglo XX hasta la actualidad. Don Carlos, ¿cómo es que usted tiene este acervo pues cultural tan interesante? Pues mira, efectivamente, que mencionabas estos libros que tengo, porque bueno, yo me empecé a interesar en el tema OVNI desde muy niño, desde que tenía prácticamente 10, 11 años. Y bueno, el interés fue creciendo poco a poco, entonces pues fui comprando un libro y otro, ¿no? En mis viajes al extranjero, lo único que compro son libros. Entonces, en alguna ocasión, cuando fui a Europa, llevaba yo 2 maletas, una vacía y la otra, pues sí, con mi equipaje. Y resulta que esa maleta vacía regresó con una gran cantidad de libros. Entonces, bueno, estos libros que tú ves son reunidos del año pasado, de hace 10 años. Entonces, imagínate, son libros que se han ido adquiriendo con el transcurso de los años. Son libros que yo he comprado, son libros que pertenecen pues a CIFEAC, y son libros básicamente en español, aunque una gran mayoría, quizás alrededor de un 30%, son libros que están en inglés. En alguna ocasión yo fui a una librería aquí en la Ciudad de México y resulta que me encontré varios de los que se llaman clásicos, como por ejemplo este de Behind the Flying Saucer, escrito por Fran Scully, que fue publicado en 1950. Son de los primeros libros que se publicaron, que se imprimieron sobre el tema en ese año, en esa época. Aquí está otro, de otro autor que también fue editado, publicado. Es un autor londinense que se publicó en el 55, bueno, 5 años después. Pero aquí hay otro, de otro autor, que hay otro mundo observándonos, de Gerald Hertz. Se publicó, si mal no recuerdo, en el año también de 1950. Entonces son libros que no les hicieron caso, y que yo en 1950, como te decía, efectivamente, la primera publicación de este libro. Y bueno, pues nadie les hacía caso en esa librería que yo entré aquí en la Ciudad de México, y los compré. Y también por acá están, si me permites, los primeros libros que se publicaron en México en el año de 1955. Mira, por ejemplo, este libro se publicó en el 55. Este es por un seudónimo, pero lo publicó un mexicano, William Jones. Lo que trae aquí no son casos mexicanos, sino son casos que ya en aquel entonces se conocían, los casos famosos del avistamiento de Kenneth Arnold, el caso del Capitán Mantel, etc. Y luego, por aquí hay otro libro que publicó un español que yo llegué a conocer, Ismael Diego Pérez. Creo que fue uno de los españoles que llegó refugiados como niños allá, si tú recordarás la historia, en los años 30. Así es, los niños españoles de Morelia también incluso. Ándale, exactamente. Y aquí está, mira, la fotografía. Yo ya lo conocí cuando él era ya tendría una edad avanzada, no sé, 75, 80 años.
Y este libro está publicado en 1955, efectivamente, mira, 1955. Cuando yo lo conocí, no sé, yo tendría 15 años quizás, y me dijo, es que yo escribí un libro y bueno, así llegué. En aquel entonces todavía se encontraba en alguna que otra librería, y básicamente este libro son de casos que eran conocidos a nivel mundo. No hay casos de México, pero lo curioso de este profesor, Ismael Diego Pérez, es que él conoció a George Adamski cuando vino a México. Y Ismael Diego Pérez era amigo de Cristina Rueda. Y Cristina Rueda pues fue muy amiga de George Adamski. Mira, aquí hay otro libro. No, este no es tan antiguo, es decir, de los años 50. Yo conocí también a esta persona, a Héctor Enrique Espinosa y Cosío. Él tenía un grupo que se reunía cada semana y pues hablar del tema, ¿no? Y está publicado en México en el año de 1956. El enigma interplanetario, ¿no? Los capítulos son curiosos, ¿no? De lo que habla, por ejemplo, el misterio de las bolas de fuego verde, cuadro ilustrativo de las proporciones del sistema planetario solar, los seres de otro mundo, platíbolos y otras naves del espacio, y obviamente se refiere a George Adamski. Entonces, pues esta es otra joya que considero yo de aquel entonces. Y desde luego, mira, la traducción 1955 del libro de George Adamski traducido al español, Aterrizaje de platillos voladores. Una joya. Y sí, efectivamente, este libro lo tradujo precisamente, si mal no recuerdo, mira, aquí está Desmond Leslie y George Adamski. Se ponía, ¿no? Investigador astronómico residente en Monte Palomar. Pues sí, digo, George Adamski fue astrónomo, pero aficionado, ¿no? Pero como sabemos que ahí hay un gran telescopio de científicos en Monte Palomar, pues él se creía, ¿no? Pues está en Monte Palomar, ¿no? Mira, 1953 cuando se escribió este libro. Y fue publicado aquí, mira, Ismael Diego Pérez, que es del profesor de origen español que estábamos hablando, fue el que tradujo este libro del inglés al español y se publicó la famosa fotografía, ¿no? De que, bueno, pues ya sabes que tiene mucha controversia esta figura. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, pues bueno, también es una joya, ¿no? Porque habla de los ovnis en el pasado. Ahí está con su telescopio, ¿no? Pues un aficionado astrónomo. Tiene algunas pocas ilustraciones de aquellos ovnis que él logró tomar. Dice que de un ovni, ¿no? En la parte de la luna. Pero en sí, pues es una joya, como bien lo mencionas, pues ya tienen más de medio siglo de existencia estos libros, ¿no? Bueno, tengo uno clásico de España, de Antonio Rivera, que es uno de los dos primeros libros que publicó Antonio Rivera sobre este tema, Objetos desconocidos en el cielo, así le puso, publicado en Barcelona. Y este es del año de 1961 y se hizo el depósito legal. Hay que recordar que Antonio Rivera es uno de los padres de la ufología española. Entonces, bueno, pues aquí está otra pequeña joya, ¿no? Veo un libro, don Carlos, que me llamó poderosamente la atención y que actualmente está dando mucho de qué hablar por nuevas teorías e hipótesis, como usted sabe, que se están dando a nivel internacional en la investigación OVNI. Y es precisamente el libro de nombre Pasaporte a Magonia, del gran Jacques Vallée. Sí, un gran clásico, ya publicado en los años 60. Fíjate que lo leí cuando todavía era adolescente. Es un libro increíble, de muchísimas páginas, 460 páginas. 460 páginas, efectivamente, y es otro de los libros
que yo considero como clásicos, ¿no? Incluso lo tiene dedicado por Jacques Vallée para usted. Sí, afortunadamente, mira, aquí está la firma de Jacques Vallée. Él me lo hizo favor de autografiar cuando fue el famoso congreso en Acapulco, allá en 1977. Entonces, como pues tengo algunos otros autografiados de autores que asistieron a ese congreso y de autores que no asistieron a ese congreso, pero que pues yo llegué a conocer. Por ejemplo, mira, este de Antonio Rivera, yo lo conocí aquí en México y también en España me lo encontré con una extraordinaria dedicación hecha en 1971. Dice: para Carlos Guzmán, joven investigador mexicano, del mundo esperamos todos a ambos lados del Atlántico. Cordialmente, Antonio Rivera. En 1971. Y su gran libro, que pues es conocido por todos en Latinoamérica, El gran enigma de los platillos volantes. Y tiene también por ahí, don Carlos, obviamente, como está diciendo, de grandes investigadores a nivel mundial. ¿Cómo no mencionar al que fue también su gran amigo, don Pedro Ferriz Santa Cruz? Sí, mi maestro, ¿no? Más que mi amigo. Mira, por acá están los libros de don Pedro, que escribió pues muchísimos libros, ¿no? Este fue uno de los últimos, o el último creo que escribió, El mundo de Pedro Ferriz, con una extraordinaria dedicación en 2010, ¿no? Para mi muy querido amigo e investigador Carlos Guzmán, con una pequeña aportación a sus cumplidos documentos, parece que aquí dice en su letra. 4 de diciembre del 2010. Entonces realmente pues yo guardo con mucho cariño estos libros. Aquí está el primer libro de don Pedro Ferriz, que escribió Un mundo nos vigila, y que él hizo una publicación otra gran joya privada. Es una publicación privada en donde pues también afortunadamente lo tengo dedicado, ¿no? Para Carlos Guzmán, afectuosamente. Mira, este fue de Acapulco, del Congreso, ¿no? En abril de 1977. Entonces, esta es una publicación privada que él hizo. E incluso, don Carlos, estoy viendo también a un libro por ahí. Desconozco si fue el último que hizo don Pedro o de los últimos, pero que también cabe hacer mención, pues es un eslabón entre la primera generación de investigadores y la actual generación de investigadores en México, y también, por qué no decirlo, internacionalmente. Su libro La mecánica cuántica. Sí, efectivamente, eso fue también uno de los últimos libros. Es un extraordinario libro, ¿no? De la mecánica cuántica. Mira, también aquí, para mi entrañable amigo y verdadero investigador, Carlos Guzmán Rojas. Esto fue en el 2005. Hay que recordar que pues mi maestro Ferriz se fue hace unos 4 años. Él se retiró desde hacía ya años a descansar, a estar tranquilo en Acapulco, ¿no? Y así podemos encontrar otras... Y por cierto, don Carlos, también, ¿por qué no decirlo? Usted también es ya pues una institución en el tema. Los libros que usted ha hecho. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, uno que en lo personal, todos sus libros a mí siempre me han llamado la atención, pero algunos en lo personal que poderosamente han llamado la atención es Los ovnis y la aviación mexicana, porque eso realmente es una investigación de campo muy amplia, don Carlos. Sí, fíjate que aquí ocurrió algo muy, muy curioso, ¿no? Bueno, lo escribí junto con Alfonso Salazar. Resulta que yo tenía una gran cantidad de reportes, informes, antes de 1990. Y resulta que Alfonso tenía los que habían acontecido de 1990 al año 2000. Entonces dijimos, ¿por qué no los intercambiamos, los juntamos? Y cuando los intercambiamos, pues vimos que teníamos una gran cantidad de reportes de ovnis con aviones exclusivamente, porque este libro es ovnis y encuentros con aviones comerciales, civiles y militares, también hay un capítulo. Pero lo más importante de este libro, para mí, es de que tuvimos el honor de que el prólogo fuera redactado precisamente por nuestro maestro, Pedro Ferriz Santa Cruz. Hasta lo que sabemos, y el mismo don Pedro nos lo dijo, ¿saben qué, muchachos? Es que yo no
prologo libros. Entonces, pero bueno, pues nos hizo el honor de prologarnos este libro. Y además, en otra publicación que hicimos posteriormente, OVNIs Vistos en México, hacia una clasificación de tipología OVNI, aquí están contenidos, nuevamente con Alfonso Salazar, una gran cantidad de casos de cómo es que los testigos han relatado que los vieron. Entonces, todos los casos que están aquí fueron referidos, fueron descritos por cómo es que los vieron los testigos. No hay fotografías, desde luego, desafortunadamente, pero sí la concepción artística de cómo el testigo dice que lo observó. Y lo valioso de este libro, nuevamente aquí, es que afortunadamente está también prologado por don Pedro Ferriz Santa Cruz. Pues creo que tenemos aquí, Alfonso y yo, un gran tesoro. Mira, inclusive lo dice en la portada, ¿no? Prólogo Pedro Ferriz Santa Cruz. Creo que esto es una deferencia única que no creo que alguna otra persona la haya tenido, ¿no? Y bueno, pues así podemos seguir viendo rarezas de libros. Y por ejemplo, don Carlos, en base a usted, que tiene, reitero, una biblioteca impresionante y muy gratificante a los sentidos, ¿qué pudiera usted mismo recomendar a las nuevas generaciones que quieren adentrarse en el campo del estudio de los objetos voladores no identificados, de la mano de esa objetividad y profesionalismo que lo caracteriza? Pues mira, tienen desde luego que estudiar alguna carrera científica, porque tú sabes que si se estudia una carrera científica, se llega a conocer el camino científico. Y toda investigación hay que hacerla basada en el camino científico. Si les gusta la biología, estudien biología. Si les gusta astronomía, astronomía. Si les gusta agricultura, inclusive estudien agricultura. Cualquier ciencia, cualquier carrera. Yo, desafortunadamente, por una parte soy técnico. Yo no tengo un antecedente científico. Yo soy técnico, bueno, yo estudié administración de empresas, tengo una maestría también en administración, pero vamos, al tener esas dos disciplinas, pues sí, conozco el método científico y la recomendación es siempre mantener la objetividad de todo, siempre tratar de allegarse a otras disciplinas para tratar de explicar este fenómeno que es inmenso, inmenso por todas las áreas que abarca. Química, física, matemáticas, astronomía, antropología. No terminaremos de estudiar nunca para decir, yo sí soy un investigador, ¿no? En realidad yo no me considero un investigador, sino simplemente un interesado, un estudioso en la temática OVNI. Porque pues para ser investigador, pues, ¿qué título de la rama científica tienes, no? Entonces van a decir, pues yo no soy un investigador, yo soy un técnico nada más, soy un interesado simplemente en la temática OVNI, soy un estudioso. Entonces hay que mantener, como decía don Antonio Rivera, la mente abierta a toda, pero no aceptar todo también. Hay que ser objetivo, imparcial y no irse a la primera con que nos dicen que es la autopsia del extraterrestre, con que nos dicen que es la momia del extraterrestre. No, se necesitan muchísimos estudios, con que nos dicen el ovni fue tomado y en video y por eso es auténtico. Pues no, sabemos que muchas cosas se pueden hacer ahora actualmente en video y se han demostrado que han sido falsas cuando en un momento dado se presentaron esos videos. Así es, don Carlos, pues ante todo agradecerle el espacio y su disponibilidad, de que en lo personal quiero externar que yo tenía muchas ganas de conocer su biblioteca y que no dejo de tener esta gran y muy agradable sorpresa de tener la oportunidad de que me haya abierto las puertas de la misma, don Carlos. Y pues también preguntarle por último, aparte de algo con lo que quisiera concluir, ¿cómo considera usted en lo personal el hecho
de lo que es la realidad, la actualidad de la investigación OVNI en México y qué puede ser lo mejor para que podamos evolucionar al respecto. Bueno, mira, desafortunadamente no tenemos gente preparada aquí en la investigación OVNI en México, ¿no? En cualquier país, yo creo que, e inclusive de Sudamérica, hay gente muy preparada, gente que tiene alguna disciplina científica y que nos puede enseñar mucho. Entonces yo les invito a todos aquellos interesados que se remitan a las investigaciones de pues, todos los investigadores norteamericanos, los investigadores españoles, ingleses. Por ahí hay 2, 3 países en Sudamérica que tienen mucho interés en el tema y que han logrado desclasificar documentos muy importantes de sus gobiernos. Gente como por ejemplo en Chile, que tenemos el CEFA, que es una organización totalmente respaldada por el gobierno chileno y que tiene una oficina que está encargada de estudiar el fenómeno OVNI. Entonces, pues como te mencionaba al principio, desafortunadamente aquí en México no tenemos científicos que les interese el fenómeno OVNI para estudiarlo, para analizarlo, porque creo que todos los que estudiamos, fíjate bien, digo, todos los que nos interesa el fenómeno OVNI, pues en realidad no tenemos una disciplina científica. La mayoría somos periodistas, la mayoría somos reporteros y muchas veces esos periodistas lo que les interesa es exclusivamente llamar la atención, lo que les interesa es exclusivamente tener una cantidad pues muy buena por algún show que se haga, en fin, ¿no? Entonces hay que apartarse de ello, porque si no, nunca vamos a avanzar y todo lo que hacemos se va a quedar a nivel periodístico, se va a quedar a nivel nota periodística, no se va a ir más allá de algún estudio profundo que se quiera realizar desde el punto de vista geológico, químico, médico, etcétera. Muchas gracias, don Carlos. Y pues bueno, antes de concluir también mencionar, amigos, don Carlos Guzmán, aparte de un gran amigo desde hace muchos años y que me da la oportunidad de tener su amistad, en lo personal, don Carlos, le quiero comentar, le quiero decir, lo considero un mentor en estos temas porque creo que considero en la actualidad también se ocupa y se necesita mucho ese equilibrio. Como decimos nosotros también, la Esfera Azul, ver el cielo con los pies en la tierra, no dejarse llevar por ese egocentrismo que tanto daño está haciendo al medio de investigación objetivo del tema de misterios en general en México y que sobre todo también a las nuevas generaciones las nuevas tecnologías sea un medio y no un fin, porque por ejemplo precisamente el hecho de que estamos utilizando esta plataforma como lo es Internet, como lo es YouTube para dar a conocer este video, pero que también el hecho de volver al origen, que son estas vastas investigaciones de los primeros grandes investigadores, es el pasar esa estafeta y retomarla. Muchas gracias, don Carlos. Al contrario, Salvador, esta es tu casa y bueno, gracias por tus conceptos, esperemos que no sea la primera ni la última, ya en el futuro nos reuniremos para comentar en específico algunas de las investigaciones que tú haces. Muchas gracias, don Carlos. Ha sido el investigador mexicano reconocido internacionalmente, don Carlos Guzmán Rojas.